Había muchas dudas. Finalmente no ha habido sorpresa. No ha habido sorpresa. Está sonando esto. ¿Qué es lo que debe sonar? Ni más ni menos, iniciando la taberna musical. Con nuestro gerente oficial, 10ª temporada, esto lo subrayamos, tiene mucho mérito, 10ª temporada. Además de articulista, pianista en tiempos, columnista, armonicista, arreglista y últimamente, de nuevo, librista. Ramón García, en carne viva, aquí. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Pues fenomenal. ¿Cómo voy a estar? Con esas presentaciones que me haces. Sí, encantado de recibirte. Pensaba que se te iba a olvidar lo de librista, pero me has tenido en tensión. Menos hoy. Estaba a punto de intervenir, sí. Lo de librista hoy no se me puede olvidar. Librista y apoyo al resto de libristas del mundo. Correcto. Últimamente. Eso voy. Hoy es una taberna musical y poética. Sí, poética. Sí, claro, porque en cierto modo todo gira alrededor de alguien que realmente no es músico, sino que es poeta. Así que sí. Sí, señor. Sí, pero la música va a estar, lógicamente, muy presente porque vamos a hablar de un libro, o sea, vamos a hablar de un poeta, de un libro, de un disco y de un periodista. Todo a la vez. Y de una época, de un tiempo también. Claro que sí. Pues Javier Martínez Alcaraz está con nosotros y no necesita presentación, pero yo me empeño en presentarlo. Es un hombre de medios, es melómano y naturalmente pues como muy bien avanzado Ramón, poeta y autor. Querido Javier, buenos días. Lo primero, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Muy buenas genéricas, Antonio. Muy buenas, Ramón. Encantado de estar con vosotros. ¿Poeta y autor viene a ser lo mismo o tendrías algún matiz ahí? Bueno, un autor, al fin y al cabo, tiene cierta inquietud en querer plasmar algo de alguna manera, ¿no? Entonces puede que haya una suerte poética en el concepto en sí de crear a partir de nada, ¿no? Entonces, bueno, puede haber un campo en común. Uh-huh. Me ha gustado la respuesta, ¿ves? Sí, hombre, que es un buen escritor. Si yo te digo, respuestas para todo. Claro, si te digo librista, tú no te ofendes. No, pero porque como soy periodista, pues podemos hacer la rima siguiendo con la poesía y al final salimos bien parados igualmente. Correcto. Déjame que recuerde brevemente, porque tu currículum es extenso. Licenciado en periodismo, oficio en el que además acumulas más de dos décadas de experiencia en casi todos los ámbitos, desde la crítica y crónica musical al económico o local, como redactor o como agencia. Has trabajado en medios escritos, pero también en radio y en televisión, y has hecho pues un sinfín de entrevistas. Entre esas entrevistas, pues recordamos los escenarios literarios aquí en el patio de esta casa. Efectivamente, lo pasamos muy bien estos dos últimos años. Y además, dentro del sector musical, pues eres creador de la web Rock Session. Nació en 2012, después de Los Dolores, ¿no? Efectivamente, fue un periodo de cambio de trabajos y dije, pues bueno, es el momento, y me lancé a montar una web propia y bueno, aunque luego vinieron 1000 ocupaciones más, pues no he querido dejarla, con lo que eso significa para apretar el tiempo, pero bueno, ahí sigue. Y un larguísimo etcétera, insisto, por tiempo, pues esta es la presentación de nuestro invitado de lujo esta semana. Pero hoy está aquí, sí, no solo por todo eso, que ya merecería estar, porque podía haber venido antes a hablar de cualquier disco, la verdad. No sé por qué no habíamos... Sí, bueno, la oferta estaba planteada, de hecho, y tú me dijiste, piensa algún disco y un día te viene. Claro, pero resulta que ha escrito un libro sobre un disco, ¿no? Y ya, correcto, claro, la elección era evidente, ¿no? Y la última vez que lo hablamos me dijo, oye, pues creo que ya sé del disco que voy a hablar, es justo de uno del que estoy escribiendo un libro. Y entonces Javier, claro, hay que decir, yo creo que ya los que sigan su trayectoria ya saben del libro que hablamos, porque es un libro que se llama Poesía Básica, Estrechinato y tú ensancha el alma. Uh-huh. Y los que sean amantes del rock español tienen claro que es un libro que está dedicado a un disco mítico, un disco de culto, un disco para los que no somos muy conocedores del rock en castellano, del rock español. La verdad es que, o sea, yo lo reconozco, que es un disco que yo prácticamente no había oído. Había escuchado canciones sueltas, eso sí es verdad. Sí.
Pues eso nos pasa con muchas cosas. Me pasa lo mismo, ¿eh? Claro, que cuando te pones a escuchar un disco dices, hombre, esta sí la he oído yo. Pero yo no era consciente de que venía de ahí, ni de todo lo que rodeaba a este disco. Entonces, lo que ha hecho Javier es, así como hace un par de semanas teníamos aquí el libro sobre Kate Bush, que sobre la discografía y las canciones de un artista construye una historia, pues él ha hecho algo diferente, pero también muy interesante, ¿no? Que es, en base a la historia sobre cómo se llega a hacer un disco concreto, resulta que nos cuenta un montón de historias sobre un par de bandas fundamentales en el rock español, un poeta fundamental en el rock español y todo ese entorno que rodeó a esas bandas y a lo que dio al final, a lo que se llegó con este disco. Lo va a contar él, lógicamente, sí. Porque no he venido yo no he venido aquí a hablar de su libro, ha venido él. Así que te cedemos la palabra y explica un poco en qué cómo empezó esta aventura sobre este disco que se llama Estrechinato y tú, y que mucha gente conocerá, lógicamente, pero tú sabes ya muchas cosas sobre él. Sí, efectivamente. La idea del libro, o el libro nace pues a raíz de una proposición del director de la editorial, que es FM, de su director Juan Puchades, que quiso contar conmigo para publicar algún libro con su editorial, y me pidió que le diera alguna idea de qué me apetecía y tal. Entonces, como FM tiene una colección dentro de su editorial llamada Colección LP, que son precisamente eso, libros monográficos sobre un disco en concreto, pues me vino relativamente pronto a la cabeza el disco de Estrechinato y tú, sobre todo por su singularidad, porque es un disco único, que dicho así lo puedes decir, o sea, todos los últimos discos de cualquier banda es el único, el mejor, el definitivo, pero este realmente es que es único porque es el único disco que plasma la unión de dos bandas como Extremo Duro y Platero y tú, en un momento en que estaban muy hermanadas, que deciden ponerse de acuerdo para musicar, para convertir en canción o acompañar los recitados con música, los poemas de Manolo Chinato. Manolo Chinato es un poeta que, como él mismo dice, poeta no quiso ser, ni quiere ser tanto. Realmente Manolo Chinato, por resumir, es un hombre que era ganadero, ha sido ganadero, trabajaba en una carnicería, tenía sus vacas en el negocio familiar, además montó un bar, en fin, es un hombre... era muy feliz, un hombre sencillo, ¿no? Rural, de campo, que vive en Puerto de Béjar, sí, que es una localidad entre Salamanca y Cáceres de 400 habitantes, quiero decir... una persona normal y corriente, sí, que se mueve muy alejado, ¿no? Del mundo de la farándula, ¿no? Efectivamente. Entonces fue pues en esas primeras noches de juventud que salía cuando sentía una inquietud de querer plasmar sus sentimientos por escrito, y entonces él se explica en el libro así, y él lo ha contado muchas veces, él escribía por pura necesidad propia de calmar o de querer reflejar lo que sentía por escrito. Unos poemas que, como él me ha dicho, habían nacido para estar guardados en un cajón, o sea, no con pretensión absolutamente de nada. ¿Qué pasa? Que en esas noches o con la amistad, pues algunos de sus amigos más cercanos conoce de esa facultad que tiene para escribir una poesía tan especial, ¿no? Es como muy visceral, ¿no? Sí, tocando tanta fibra, y sí, porque no tiene ningún ánimo de querer ser nada, no quiere hacerlo ni complicado, no quiere dársela, simplemente emociones. Entonces, un amigo cercano que tenía un bar conoce de esas aficiones, y un día así, una noche de tantas, pues está en el bar también Robe, ya con Extremo Duro, estamos hablando de 1990, primer año de Extremo Duro, primer año 2, y bueno, pues el dueño del bar le dice: Manolo, recítanos algo. Manolo se lanza, recita, Robe está allí, lo ve, y lo flipa. Se queda prendado, ¿no? Se queda alucinado y dice: hostia, tío, ven mañana a mi concierto que damos aquí en Hervás, aquí en un pueblo de Salamanca, que era donde estaba el bar también, sí, y sales al escenario y lo recitas también. Manolo tiene sus dudas, no quería salir porque es un hombre tímido, él no quería... Bueno, al final se lanza y sale al día siguiente a recitar ese poema, que en ese momento, claro, no era canción, pero ese poema es el que luego se convirtió en la canción Ama, ama, ama y ensancha el alma de Extremo Duro. Qué bueno, pues tal cual. Y la tenemos por aquí. Ahí está.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña. Y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tenga centro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña. Y que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor. Sí, señor, pues flipante la historia para los que no la conociesen, entre ellos servidor, ¿eh? El servidor. Yo no sabía dónde surgió esa chispa, ¿no? Entre Manolo y en este caso Robe, claro. Efectivamente, la chispa nace aquí, Robe se lo lleva o invita a Manolo a que cuando quiera se suba con él a recitar, que normalmente este poema lo recitaban sobre la parte instrumental de entrada de Jesucristo García, hasta que Robe ya, pues un día le nace la inspiración y consigue darle forma de canción, que es la que acabamos de escuchar, que eso fue en el disco del Toya de 1992, y ya empiezan ellos, que se hacen, vamos, se reconocen en el uno y en otro como poetas y afianzan esa relación. Y claro, Robe empieza a ir a visitar a Manolo para que le diga poesías. Y Manolo sacaba sus hojas del cajón y se ponía, eso también se cuenta en el libro, Manolo sentado a los pies de la cama, Robe tumbado en la cama, esto a lo mejor a las 5 de la mañana, igual que otros llegan y se hacen algo para dormirla a gusto, pues ellos no. Robe se tumbaba en la cama, Manolo le recitaba poemas. Y es verdad que con esos poemas, con esas ideas, Robe también ha utilizado versos sueltos en canciones posteriores, como Quemando tus recuerdos, como En la Pedra, bueno, en algunas pinceladas, ¿no? Entonces ahí nace el run run de decir, hostia, Robe, pues si tanto te gustan mis poemas, ¿por qué no un día coges y les pones música y tal? Entonces, bueno, ahí se planta la semilla que finalmente, digamos que bueno, ahí se crea la semilla se planta en una noche del 96, que fue cuando terminó la gira conjunta de Extremo Duro y Platero y tú, porque claro... Con un pacto firmado, creo, en una servilleta. Al estilo Messi, ¿no? Efectivamente, eso me lo contó Fito, me decía... Porque claro, Extremo Duro sigue su trayectoria y Platero y tú, desde Bilbao, pues casi... Claro, es que tú haces en el libro, que hay que aclarar, tú haces un análisis muy serio y que a mí me ha servido para enterarme muy bien. O sea, no solo te centras en este disco, sino en ver cómo se ha llegado, entonces cómo fue la trayectoria, por un lado, de Extremo Duro en esa época, y cómo era la trayectoria de Platero y tú, que por si hay algún despistado ahí por ahí, es el grupo inicial de Fito. Efectivamente. De Fito y Fitipaldi, que ahora es mucho más conocido. Sí. Es verdad que cuando Platero y tú, pues solo era conocido a nivel de la gente muy aficionada al rock, ¿no? Y tú lo que vas haciendo es trazando esa historia y esas líneas que se van a ir entrecruzando, porque esas dos bandas, por lo que sea, por afinidades musicales, ¿no?, han estado siempre muy, muy unidas, ¿no? Una a la otra. El caso es que en ese periodo del 92 al 96 empiezan a compartir en el 92-93 muchas veces escenario, carteles y demás, hasta que ya en el 95 empieza a ser la cosa muy fluida, hasta el punto de que el guitarrista de Platero y tú, que era Iñaki Antón, Guojo, se convierte en productor de Agila también, de Extremo Duro, hasta que llega un momento que Iñaki pasará a formar parte de las dos bandas. Y bueno, y es en esa gira conjunta, al final de esa gira conjunta, cuando ya Robe, pues bueno, lo que decía Antonio, la noche de la fiesta de... la noche de la servilleta. Pues sí, se plantó Robe, aparte de lograr el acuerdo, para asegurarse, pues Robe se plantó en la habitación de Fito y con una servilleta en plan Messi, diciendo, yo, Adolfo Cabrales, me comprometo a que... y así todos
se comprometieron a hacer este disco, que bueno, que el compromiso fue en noviembre del 96 y acabó saliendo en abril de 2021 por cosas que también se cuentan en el libro. Claro. También, eso te iba a decir. Que... De 2001, claro. 2001, que también lo cuentas ahí, claro, cómo fue ese proceso. Claro, porque cualquiera que diga, bueno, pues si esto como nace en el 96, pues está contado. Y luego esto, si se firma en el 96, ¿por qué sale en 2001? Pues también porque pasan muchas cosas. En el libro. Sí, claro, efectivamente. Todo eso lo cuenta. Oye, vamos a escuchar ya la primera canción del disco, que además, o sea, la primera que vamos a escuchar de ese disco, que es la primera del disco. Efectivamente. Que yo creo que es quizá la más conocida, bueno, quitando con la que cerraremos, que también bastante. Y fue un poco como el single, ¿no? Sí, fue la única que tuvo videoclip. Claro, exactamente, un videoclip también muy curioso que hay que ver, lo recomiendo. Y además con un montón de cosas, es como una especie de rumba, tiene su parte jazzística. Sí, totalmente. Un pianista que a mí me gusta mucho, que es Javier Mora, efectivamente, que además, precisamente para mi libro, tuve un contacto con él y entrevistas. Sí. Y me hizo mucha ilusión encontrarlo también en las páginas de tu libro. Sí, al final la música es universal, o sea, las conexiones son está todo conectado. infinitas. Sí. Pues ahí se escucha de todo y hasta yo tengo por aquí apuntado que hay momentos que me recuerdan incluso a Alan Parsons, ¿no? En esos momentos tan sinfónicos. Hay varios momentos en el disco que son muy sinfónicos y que recuerdan a ese rock muy cuidado que hacía Alan Parsons Project a finales de los 70, ¿no? Los arreglos con orquesta aquí en este disco me lo recuerdan. Así que vamos a escuchar el primer tema y luego nos sigue contando. Javier. Sí, señor. Recuerdo que estamos en la taberna musical especial Poesía Básica con Javier Martínez Alcaraz, ex Treschinato y tú. Sí, señor, se nos van digo, los tobillos con la música. Y yo decía antes una parte importante también de la historia de nuestro rock, sin lugar a dudas. Oye, mensaje de Aurelio, el oyente cero. Perdónanos, querido Javier. No, ante todo lo perdonamos porque Aurelio... No depende de nosotros. Cuando habla Aurelio en el programa siempre sube el pan luego. Sube el pan. Él te pone en un brete. Él dice, si tuvieses que elegir entre Platero y Extremoduro, ¿qué dirías? Bueno, venía hablando con Ramón de esto precisamente, que por qué tanta necesidad de elegir siempre entre todo, ¿no? O sea, es que en realidad venimos hablando de Lennon y McCartney, ¿no? Pero sí, justo, veníamos hablando de la disyuntiva siempre. Pero bueno, si me tengo que mojar, a ver, la trayectoria de Platero y tú se cortó pronto porque Fito emprendió su camino con Fito y Fitipaldi. Entonces, Extremoduro tiene mucho más recorrido porque a la parte bruta inicial se le suma luego pues otra serie de desarrollo que hizo después, más sinfónico con La Ley Innata, en fin, canciones de otro tipo también, más con arreglos infinitos, y entonces digamos que Extremoduro en el tiempo pues tiene más legado y más variado, ¿no? Entonces, bueno, me aferro a eso para... Claro, además, fíjate, en el libro encontramos la evolución de Platero, es decir, la evolución, digamos, y el proceso, el camino de las dos bandas, en paralelo con el proceso de lo que es el disco, ¿no? Claro, efectivamente, por lo que decía, ¿no? En el 96 fue cuando, noviembre del 96, fue cuando la gente de Warner Bros. Da el ok y parte de pasta para hacer el disco, pero no se publica hasta abril de 2001. Sí. En ese periodo, Extremoduro pues saca un directo, saca otro disco, Platero y tú saca un par de discos, las dos bandas siguen girando, incluso Fito debuta con La Puerta Cerrada con Fito y Fitipaldi, entonces pasan muchísimas cosas. Sí, lo que es sorprendente es que tuvieran tiempo para hacer el disco. Sí, es que claro, entre descanso de gira, disco del uno, del otro, porque al final todos estaban, también se cuenta en el libro como si sacaba un disco Platero, en ese disco colaboraba Robes, si sacaba un disco Extremoduro, en ese disco estaba Fito y Iñaki a la vez en los dos, luego salían y andaban de gira, entonces era un poco pues años de muchísima actividad y toda esa camaradería se recoge en el libro porque además no es solo que lo cuente yo, sino que uno de los grandes valores que tiene el libro es que participan todos los protagonistas con testimonios. Eso te iba a decir que, claro, que son testimonios de los protagonistas actuales, directos con los que tú has podido hablar, desde Manolio Chinato hasta Robe, Fito y un montón de gente que están relacionados de una manera u otra, ¿no? Productores, gente de la discográfica. Efectivamente, incluso luego, pues Manolo al hacerse, digamos, popular gracias a este disco, puede
puede lanzar su primer libro de poesía, colabora con un montón de bandas, entonces también por eso hay gente de Marea, está Rulo, que entonces estaba en La Fuga, está Poncho Cat, incluso hasta Rosendo deja una línea de cariño para Manolo, en fin, está Ara Malikian incluso, que en una de sus giras llevaba uno de los temas del disco. Entonces, bueno, es un libro muy coral. Ya te digo, que no solo es que lo cuente yo, es que yo hago de altavoz también muchas veces de toda este reparto estelar de protagonistas. Yo la verdad es que, o sea, yo reconozco que el disco en sí, yo no sabía nada. Cuando a mí me comentó Javier que lo estaba haciendo el libro sobre el disco, yo te digo la verdad, yo pensé, ¿y cómo va a salir un libro de un disco del que yo prácticamente no sé nada? ¿Cómo está haciendo este hombre un libro completo, ¿no? Cuando yo lo he terminado de leer he dicho, pues ahora lo que pasa es que ya sí sabes por qué ese disco tenía tantas cosas sobre las que investigar, que siempre pasa con la mayoría de los discos importantes. Es verdad que pasa, que como tú te dediques a rascar, te sale un libro entero, ¿no? Pero estos son muy especiales porque son discos en los que confluyen, pues aquí 2 bandas prácticamente, muchísimos músicos, porque es que además hubo participación de muchos músicos que venían de las 2 bandas o de otros sitios, y todo eso, llevar a cabo, contar todo eso, es que si a mí lo que me asombra es que el libro no tenga más páginas, porque cuando lo terminas de leer dices, hay que ver la cantidad de información que tengo y además muy amenamente contada, ¿no? Oye, vamos a escuchar más música, que si no, no nos da tiempo a todas, porque yo le prometido a Javier, aquí manda Javier, Es que yo le prometí a Javier que iban a sonar una serie de temas importantes del disco para que los pueda comentar. Y tienen que sonar. ¿El abrazado a la tristeza lo tenemos? Yo creo que lo tenemos, sí, ¿no? Es que es uno de mis favoritos. ¿Quieres contar algo antes o después? Cuenta, joder. Bueno, Abrazado a la tristeza tiene la particularidad que es una canción, o sea, combina un poema de Manolo con una canción hecha de Fito. Y bueno, solo comentar que precisamente Fito la sigue llevando en su gira, y como prueba la última gira de estadios con ese concierto apoteósico en San Mamés, pues hombre, en Los Bises cantó esta canción, ¿verdad? ¿Te has fijado cómo he dicho San Mamés? Con grandeza. Con la catedral. Es que Antonio... Se me ha notado un poquito. Ahí estamos. Abrazado a la tristeza. He salido a la calle, abrazado a la tristeza. Vi lo que no mira nadie y me dio vergüenza y pena. Soledad que te pegas a mi alma. En la dulce soledad de este campo de otoño no hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores, sin amores, ilusiones puras y puro conformismo, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estarlo. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. Volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama, borracho de amores y libertades, y también de vinos por olvidarte, borracho. Me da pena que se admire el valor en la batalla. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras.
Yo confieso abiertamente que esta sería la que más me llega al alma, ¿no? En este momento al En menos. este momento, porque todavía queda alguna cosa. Claro. Y conviene no perderse el mini museo en cuanto a imágenes también, ¿no? Que recoges en el libro, o sea, es espectacular. Sí, porque, bueno, se lo pasaron bien. O sea, el libro le pasa como al disco. El disco dura 40 pocos minutos, 40 o sea, no llega a 41 siquiera, y sin embargo tiene un mundo increíble de variedad dentro. Pues al libro le pasa un poco igual, aunque a la gente es verdad que se lo pasa tan bien que se le hace corto, pues el libro le pasa un poco también, tiene todo, ¿no? Tiene mucha información, pero también tiene mucho divertimento, ¿no? Y entonces es que ellos se lo pasaron muy bien, y en el libro está contado muchas anécdotas divertidas, gracias. Hay otras que no sé, que yo mismo, o sea, no, ellos, quiero decir, ha habido un pequeño filtro, porque las más gamberras, una pequeña autocensura, ¿no? Porque no quería tampoco... Bueno, no quería meter en problemas a nadie, ¿no? Entonces, pero es verdad que, claro, era muy divertido, era gente que se reunía por puro placer, sin ambición, porque ellos no tenían ninguna pretensión con este disco de hacerse superventas ni nada. Entonces, se lo pasaron muy bien. Entonces, esas fotos pues recogen un poco pues el buen rollo que tenían entonces. Total. Vamos a escuchar otro tema que para mí, bueno, de hecho tú dices que es la joya de la corona del disco, y yo casi estoy de acuerdo, porque fíjate, tengo anotado por aquí que me recuerda a bandas, los arreglos de ese tema, me recuerdan a bandas como Gentle Giant o Jethro Tull, y que yo diga que me recuerda a Jethro Tull son palabras mayores. Ojito. Yo no voy a comentar nada. En este Tú no digas nada, Antonio. No voy a comentar nada. Y yo creo que es quizá el tema más progresivo, ¿no? De más rock que tiene el disco. Me refiero a Tres Puertas. Sí. Y no sé, o sea, bueno, cuéntate un poco la intrahistoria del tema si quieres, porque yo la parte musical ya digo que es una maravilla. Sí, es un tema bombástico y súper épico. Y bueno, la particularidad que tiene esta canción, y bueno, el poema más bien que está dentro de la canción, es que, y es muy, muy paradigmático de cómo es Manolo y cómo escribe Manolo, ¿no? Este texto lo escribió un día que estaba en el campo cuidando a las vacas, y a lo lejos, a la lontananza, ve que había nubes, que se venía una tormenta de la hostia, y Manolo pues se guardó ahí en la caballeriza, dejó una de las tres puertas de la caballeriza abierta para ver la tormenta, y en un saco de paja o de cualquier cosa, con un lápiz, escribió el poema de un tirón en 15 minutos. Qué bueno. O sea, bueno, tremendo. Y eso acaba en este disco. Tal Fíjate cual. lo que son las cosas. Una sola puerta de tres abierta. Una sola puerta. Enfrente, la montaña. Pasa la nube inmensa. Toda suya. Todo suyo. Huracanes de vientos, lluvia andante semiparalela, y en todo el monte funerales alegres naturales de hojas muertas. Los cabellos terráqueos danzan todos iguales al son de trompetas invisibles que vienen de los mares. Llegó el otoño, llegó la muerte.
Bueno, pregunta comprometida, Otra. querido Emilio Javier. Otra más. La anterior era Brete, pregunta Brete. Esta sube un poco el nivel. Allá no sabes dónde te has metido, Javier. Allá voy. ¿Temes que se convierta o desearías que se convierta en un libro de culto? Bueno, escribo yo mucho en mi web, a veces cuando hablo de artistas no conocidos, que lo de artista de culto o banda de culto tiene la perversa similitud con oculto. Entonces, volvemos a jugar con la poesía, como lo de librista y periodista. Pues igual, ¿no? O sea, un libro de culto. Lo que sí que es verdad que la gente que ya se lo ha leído, que por suerte ha sido mucha ya, pues dice que el disco lo escucha con mucho más frescura todavía, ¿no? O sea, no hay nada como saber todo lo que hay detrás para escuchar todo con mayor plenitud, ¿no? Entonces, bueno, si a mí el libro más que oculto, lo haces como una guía oficial o como recomendada, pues... Hombre, ahora mismo es la guía oficial sobre ese disco. Totalmente. Sí. Lo de banda de culto, en este caso libro de culto, ¿no? Por la pregunta, tiene doble connotación. Lo de culto es porque se siga poco, es decir, porque sean selectos los seguidores. Y en el sentido de objeto, libro de culto, en el sentido, digamos, más positivo, si quieres, ¿no? Es decir, bueno, es un libro que tiene tiene sus aspectos técnicos, así un poco más formales, como quien dice, pero al final es lo que te decía antes. Como el libro tiene de todo, pues al final tiene su parte gamberra, tiene su parte más técnica, más culta, tiene su parte más canalla, en fin. Es un completo, vamos. Total, ya está. Ya me he quedado tranquilo con la segunda pregunta. Ya está, bueno. Chunga. Todavía quedará alguna, ¿no? Sí, alguna. Seguro que tienes por ahí algo más acá. Bueno, vamos a seguir, nos quedan un par de temas y luego ya el del final. Y llegamos a un tema, por cierto, la selección la ha hecho Javier y lógicamente me ha dicho que le ha costado mucho. Porque se han quedado fuera algunos que lógicamente... A ver, son 10 temas y era como cortarme un dedo cada uno. Claro. Pero bueno, así dejamos el misterio para que esos 3 que faltan, ¿no? O 4. Sí. ¿No? 3. Sí. Y 3 que no van a sonar, pues bueno. Sí. Que la gente se compre el disco, lo escuche por donde pueda. El disco y el libro también. El libro es que lo doy por hecho. O sea, el libro se lo tienen que comprar. Sí. Y luego ya el disco seguramente pueden escucharlo por Spotify, que estará ahí, ¿no? Porque comprarlo yo no sé si ahora mismo estará a la venta. No, pero yo conozco gente que a raíz del libro, gente que no conocía la historia, porque eso es otra. O sea, el libro, hay gente que se lo ha comprado porque me conoce personalmente, se lo ha comprado, se lo ha leído de cero y le ha encantado y se ha comprado el vinilo o se ha comprado el CD. Porque sigue, o sea, que es un disco que sigue, sí. Se puede comprar todavía, ¿no? Pues, entonces, lo que hay que hacer es comprarse las dos. Ojo, y un apunte, un disco que fue disco de oro de los de entonces, de los que eran más de 50.000 copias. O sea, sí. Sin pretensiones. Y sale disco de oro. Bueno, el tema que vamos a escuchar, que es precisamente un tema que no está basado en ninguna poesía de Manolillo, pero sí en algunos fragmentos, ¿no? Que es un tema de Fito. Cuando se encierran, tal y como se cuenta en el libro, se encierran en una casa de campo en el monte pasando mucho frío. Lo del frío tuvo que ser épico porque lo cuentan muy divertido en el libro ellos. Pues Fito se inspira y hace una letra en la que juega un poco a ser Manolo, juega un poco a ser Robe, y es una canción que sonaba, para que veáis lo de las fechas, el disco sale en abril de 2001. Sí. Pues en la gira que hizo Extremoduro en el 99, que llevaba de telonero a Fito y Fitipaldis, en el concierto de Extremoduro salía Fito y cantaban esta canción, que luego Robe no se acordaba de que hablando con él, dice, hostia, pues porque me lo dices tú, ni me acordaba. Y a Fito le dijo, joder, tío, no se acordaba el cabrón. Pues sí, esta canción... Que tengas que ir tú a decirle los temas que cantaba, ¿no, Robe? Pues que a Robe hay que perdonárselo todo. Sí. Está claro. Bueno, el tema del que estamos hablando es una preciosidad que se llama Si el cielo está gris y que seguramente todos los fans de Fito y de Extremoduro y de todo esto pues lo conocen, pero habrá gente que no y lo va a conocer hoy. Pues venga. La soledad no está tan sola, no ves que a mí no me abandona, como una tempestad que va arrancando los tejados. No sé quién me quitó lo que jamás me había dado. Me asomo a la ventana, siempre está lloviendo y en mi vieja radio suena sol de invierno, perdido en el camino entre el amor y el odio, tan cerca del cielo como del demonio. ¿Qué ha pasado?
solas. Dame licor de oreja de conejo, que quiero oír tu voz aunque estés lejos. Venga Manolito, préstame el sombrero, el del ala ancha que llega hasta el cielo. Ponlo boca arriba, llénalo de versos, déjalos volar que lo reparta el viento. ¿Qué ha pasado? Que no quieres salir. Hay un rayito de sol que me ayude a vivir. Bueno, el último momento comprometido, te lo prometo, Javier. Por alusiones lo voy a llamar este momento. ¿Quién dijo el libro es como una caja de bombones que nunca quieres que se acabe? Eso lo dijo el propio protagonista del disco y por tanto del libro, que es Manolo Chinato. Sí, señor. Cuando Robe, porque a ver, sin Robe y sin Manolo no había libro, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas sin contar con los testimonios, ¿no? Pero para hacerlas bien, lo suyo es que estén, era que estuvieran los protagonistas. Cuando tengo el ok de Robe y el de Manolo, pues me fui a ver a Manolo allí a Puerto de Béjar, pasé varios días con él. Y bueno, pues ya cuando el libro salió y tal, le mandé ejemplar. Y cuando se lo leyó, pues claro, me llamó súper agradecido. Manolo, es que escucharlo, bueno, en el disco ya se aprecia, pero hablar con él es como hablar con alguien a corazón abierto, ¿no? Entonces, muy emocionado, muy agradecido. Decía que mucho cariño y eso, que se lo había leído poco a poco porque le estaba encantando tanto que es que no quería que se acabara. Qué bueno, qué bueno. Que es lo mejor que se puede decir de un libro. Y otra cita más, es maravilloso que se haya testimoniado toda esa época en un libro como este. Claro, eso me lo dijo Fito en su concierto de hace unas semanas en Roquetas. También nos vimos después de la prueba de sonido. Y bueno, pues estaba... Ya cuando en su momento le expliqué la idea, le sorprendió un montón y estaba muy sorprendido, pero ya cuando nos vimos en persona en Roquetas, pues eso, dice, joder, dice, además es que está muy bien porque esos años son como un poco, lo que hemos hablado antes, son un poco nublados para algunas cosas y tal, y además era una época tan bonita en la que estaban, lo dice Fito en el libro, dice, es que si no estábamos tocando, no estábamos componiendo, si yo salía de mi casa a ver a un amigo, pues era para irme a casa de Iñaki, y a lo mejor iba a casa de Iñaki y estaba Robe, y eran, pues eso, un tiempo... Sí, que ellos recuerdan como un tiempo muy feliz, pero que no lo tenían muy claro y tú has llegado ahí para poner las cosas sobre el papel y decir, ahora voy a contar yo lo que os pasó, ¿no? Sí, por eso al final que haya también muchos personajes colindantes como Marea, Rosendo, Rulo, pues al final es reflejo de ese testimonio más amplio de esa época dorada otra vez, de un rock más poético, en fin, pues es que desde Barón Rojo y Obús nadie llenaba pabellones de rock and roll así propio nuestro, quiero decir. Bueno. Entonces, bueno, es una época muy... gloriosa, sin duda. Sí. Sí. Es que no sé si lo hemos dicho, pero aquí tenemos en nuestros micrófonos a uno de los mayores expertos en rock español de nuestro país. Total. Que es como decir del mundo. Porque no sé si habrá alguno que no sea de aquí que sea experto. A lo mejor en Nueva Zelanda hay un puede ser, pero no lo conocemos. Pues si lo hay, como mucho, le empataría. Empate. Pero que no se le conoce. Claro. Así que, o sea, que Javier sabe mucho de lo que habla, no solo que sea fan de Extremoduro y de Platero y Tour, sino de todo el rock español. Tenemos pendiente hacer intercambios jazzísticos y de rock español, porque yo creo que a mí me falta muchísimo por saber. Y tú dices humildemente que de jazz te falta, a lo mejor no tanto. No es falsa modestia, te digo que pues podemos hacer intercambios. Habrá que hacer intercambios. Eso es. Porque yo desde luego contigo he aprendido muchísimo y en cada conversación, ¿no? Bueno, estamos llegando al final y llegamos a otro tema que a mí me sorprendió, un tema curioso, raro casi diría, ¿no? De los más especiales del disco, un tema que se llama Juguete de Amor, en el que yo le doy más importancia que a todo a los silencios que tiene. O sea, es un tema en el que van haciendo un juego ahí con la guitarra que cada vez que hay un silencio es como muy emocionante. Sí, es como un acorde fantasma, donde debería estar un acorde, hacen un silencio y entonces todo queda mágicamente cuadrado y con sentido. Sí. Luego tiene un comienzo que no sé si querrás contar, ¿no? Porque tiene una anécdota muy curiosa, porque se oyen vacas, ¿no? Al principio. Lo cuenta en el libro. Yo no sé si que lo cuente o no y así que se lo lean, ¿no? Pero bueno, es que es muy gracioso, ¿no? Sí, al principio se escucha levemente el ruido de correr de agua
vacas y de unos campanos de las vacas. Y es que, claro, Manolo es muy hospitalario, ¿no? Y quiere siempre darlo todo. Entonces, cuando llegó allí el primer técnico a hacer unas tomas para ir trabajando y tal, se le ocurrió, dice, hostia, pues nos vamos a ir al campo, vamos al puente este romano que hay aquí, saco yo las vacas. Y entonces, al otro lado del puente estaban Robe y Fito esperando, y Manolo les dijo, vosotros tranquilos, que vosotros cuando las vacas ven a un hombre con un palo, no sé qué, saben que de ahí no pueden pasar y tal. Y por lo visto las vacas ese día... Le tocó la vaca que no veía bien. Efectivamente, y las vacas siguieron, y Fito acabó subiendo en un árbol. Bueno, pues fíjate, ya conociendo... Es que da pena interrumpir, fíjate lo que te digo. Una preciosidad este tema. Sí, A mí me parece un tema muy poético musicalmente hablando. Y lo que decía Javier ahora fuera del micrófono, que hasta el final, que no lo vamos a escuchar, tiene esa parte... Le digo a Yoshio... ¿Quieres ponerlo al final para que se quede... un poquito. Yoshio, por favor. El aire, ¿no? Claro, para que lo pienses tú, Sí. lo digas tú, lo sientas tú. Es un tema bastante mágico. Sí, señor, sí, señor. Como mágica esta taberna que entra directamente al top. Al top. Lo digo sinceramente. Es que nos vamos superando, Antonio, yo no sé. Total, subiendo el listón. Esto es muy peligroso, ¿eh? Sí, sí, los invitados ayudan también, ¿eh? Hombre, claro, no, es que es por eso. Que cuando nos quedamos tú y yo solos, no sé. Javier, el recorrido más que satisfecho, ¿no? Que está teniendo el libro, ¿no? Hasta ahora, o sea que... Sí, efectivamente, lleva apenas un mes y medio a la venta y por ahora muy bien, muy bien. Lleva 28 días número 1 en referencias de música en su categoría en Amazon, en la Picasso, en todas las librerías va muy bien. En fin, muy contento y quién sabe, bueno, todo apunta a una posible segunda edición, pero bueno. Es que fíjate, la última pregunta, en primicia mundial aquí, nos vas a decir cuál será tu siguiente libro, si va a ser una segunda entrega de este o no, o estás ya trabajando en... Tengo muchísima gente preguntándome sobre, bueno, seguro que tienes ya el siguiente pensado, y la verdad es que, bueno, ideas en el zurrón siempre hay, como todo, ¿no? Pero prefiero saborear como Manolo, ¿no? Prefiero que no se acabe el sabor bonito de este y ya a lo mejor cuando entremos en otoño ya pensamos otro. Hablaremos, vale. Fantástico. Es que acaba uno, yo lo digo por experiencia, acaba uno bastante agotado, después de escribir un libro. Es que escribir un libro cuesta, Antonio. Sí, ya lo creo. A mí me lo vas a decir. Te lo voy a decir a ti. A mí me lo vas a decir. Cuesta, tiene un trabajillo, ¿eh? Sí. Entonces es verdad, porque a mí también me ha pasado. Y bueno, cuando haces un disco, ¿no? Y el siguiente dices, hostia, déjame que disfrute de este. Que estoy... Eso mismo me lo has hecho tú aquí, ¿eh? Sí, total. Cuando he presentado yo mis discos, ¿no? Total. Bueno, y la siguiente taberna de... ¿Para cuándo? No sé, la verdad, estoy pensando. Pues bueno, hemos dejado para el final un tema que yo creo que ese sí que lo conoce todo el mundo, ¿no? Pues quizá porque puede que no falte nunca, ¿no? Los conciertos de Fito y Fitipaldis. Bueno, alguna vez que otra sí ha podido faltar, pero bueno, la particularidad de esta canción es que Rojitas apareció en el debut de Fito y Fitipaldis del 98. Entonces, claro, y este disco salió en 2001 y también lleva la canción. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque en el 98, cuando Fito lanza su debut con Fito y Fitipaldis, también están trabajando a la vez en este disco. Entonces fue una canción que Fito tenía y que pues se decidió usarla también o incluirla en poesía básica en el disco de Stretching. Son versiones muy diferentes las que salen en cada disco. Sí, y es la canción de Fito más un poema final maravilloso y conclusivo de Manolo Chinato, con la particularidad, además del poema y de Manolo Chinato, de que en este caso la canta Robe, con todo lo que eso significa. Es mucho más potente de guitarra, de percusión. Entonces, a mí, si me das a elegir aquí, sí que prefiero esta versión a la de Fito. Pero claro, te decía, son diferentes. Sobre todo, además, porque aquí la canta Robe y en el disco de Fito la canta Fito. Sí. Pero bueno, toda la instrumentación es muy distinta. Sí, también es muy distinta. Y el poema de Manolo, no nos olvidemos nunca de Manolo, porque el poema es maravilloso. Lo borda. No olvidemos a Manolo, porque es que realmente, si hay algún protagonista en este disco, claro, es Manolo el núcleo, Chinato, claro. además. Total. Sí. Pues Javier, enhorabuena, de verdad. Un gustazo haberte recibido aquí, haber tenido este escenario tabernero contigo. Muchísimas gracias. Y además literario y con poesía básica. Háganse con el libro, merece mucho la pena. No les va a defraudar para nada. Ramón, ¿algo más? Nada más. Es que lo que decíamos hace un momento, que a ver cómo superamos
el programa de hoy. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar, ya no sé si poder traer a otro librista, pero se intentará, y si no, bueno, pues tú y yo, a veces nos salen programas. Sí, en ocasiones. En ocasiones se ven buenos programas. Algo se ha comentado, sí. Bueno. Tengo por ahí alguno preparado, muy diferente a esto, pero ya sabes que yo a mí de una semana para otra me gusta pegar cambios radicales. Correcto. Pues seguimos, por supuesto, en contacto. Gracias y un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotros. .6